supuesto que existen. En realidad, creo que no se puede desligar una cosa de la otra, ¿no? O sea, muchas veces se ha hablado de la técnica como un elemento importante en la arquitectura y yo diría que hay tendencias, pero es evidente que dado que la arquitectura se remite a lo que es percepción del espacio, eh, percepción estética, entonces estamos hablando de categorías que no son necesariamente técnicas, ¿no? Sino categorías que son formales, que tienen que ver con cultura, con experiencia, y eso obviamente uno tiene que referirse a lo que conoce, ha visto, y todo lo ve por ¿no? Entonces a través de la vista, ¿no? Entonces creo que eso es importante, sobre todo la percepción sensorial, ¿no? Creo que ese es el caso del arte y la arquitectura. Buena pregunta. Sí, claro. Bueno, ubiquémonos en el tiempo para comenzar, ¿no? El Perú contemporáneo es del siglo XX en adelante, ¿no? Y del siglo XX en adelante hay manifestaciones artísticas y culturales y la arquitectura de una u otra manera se ha asociado desde, bueno, desde comienzos del siglo pasado, con seguridad. Entonces, claro, habría que mencionar qué ejemplos o en qué casos, pero desde que la arquitectura existe como manifestación concreta, contemporánea, hablemos de 1920, con Marquina, con Jarterré, Héctor Velarde, ¿no? Quienes hicieron tanto énfasis en los aspectos artísticos y propuestas concretas y específicas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la Plaza de Armas nuestra de Lima, que es se organizó un concurso que ganó el arquitecto Jarterré. Ahí hay una integración digamos, la historia, la cultura artística que viene de la época colonial con los balcones, con estas propuestas que hace Emilio Jarterré de balcones que son de 2 y 3 pisos, ¿no? Si lo recordamos. Y el resultado es un resultado muy armónico de integración, salvo, claro, el edificio aquel del Palacio de Gobierno, que es un mamarracho. Pero el resto, con la catedral, forman efectivamente una unidad que es producto de la comprensión que tenía Jarterré del espacio donde estaban las huacas, por un lado el lado precolombino, que era una manifestación artística y cultural, la catedral y la propuesta misma de Jarterré. Lo digo como un ejemplo. El otro sería la Plaza San Martín, ¿no? Que es un proyecto de Piqueras Cotolí asociado con Marquina, que privilegian la propuesta, el proyecto sobre, es decir, ellos se imaginan un conjunto, una plaza a la manera de una plaza europea, con 3 o 4 pisos de alto, pero conformada básicamente por arquitectura, cuya expresión está esencialmente preñada, vamos a decir, de la concepción que se tenía de la arquitectura y el arte popular, ¿no? Recordemos que Piqueras Cotolí, en la Escuela de Bellas Artes, él hace unas pilastras, los fustes de algunas de las columnas y los capiteles tienen inspiración precolombina. Entonces, son, creo, manifestaciones concretas de eso, ¿no? En lo más reciente, ¿qué podríamos decir? Hay algunos intentos, tal vez no tan exitosos como el mismo Colegio de Arquitectos, ¿no? Que es un proyecto
si mal no recuerdo, de Cruz y Páez, de Canadá, que se ganó un concurso, donde se asocia las formas piramidales o troncos piramidales precolombinas para producir lo que es el Colegio de Arquitectos, ¿no? Muy aparte, digamos, de los echapes y ¿no? las mayólicas y todo eso que es tan poco feliz, digamos, como solución, pero hay una inspiración precolombina en la arquitectura. Entonces ahí estamos mezclando cultura, arte y arquitectura, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos más, ¿no? Hasta el propio Museo de la Nación, que es proyecto de Miguel Cruchaga con dos arquitectos más, cuyos nombres en este momento no recuerdo. También hay una inspiración, ¿no? precolombina en su propuesta, ¿no? Creo que no se puede dejar de mencionar a Majakowski, ¿no? Con el Congreso, ¿no? Notable propuesta arquitectónica, ¿no? Tanto desde fuera como desde dentro, donde obviamente con la presión o la importancia que tenía la formación académica que viene particularmente de Francia, se hace una amalgama, ¿no? De lo que es el arte occidental con los requerimientos de un local como el Palacio o el Congreso, ¿no? Es un notable ejemplo de arquitectura. Hay otros no tan felices, ¿no? Como puede ser el mismo Palacio de Justicia, ¿no? Que es copiado, ¿no? O sea, no podemos dejar tenemos pues esa impronta inevitable, ¿no? De imitar o de incorporar, ¿no? las arquitecturas occidentales en nuestra arquitectura local, ¿no? A veces con resultados felices y en muchos otros casos con resultados infelices. Y casos tal vez hasta discutibles, ¿no? Como el museo aquel que está en Alfonso Ugarte, ¿no? Que no estoy seguro que sea un proyecto de Marquina o de Jarterré, pero que imita los muros pre-incas para generar un museo, ¿no? Es que toda nuestra historia pues es una historia muy peculiar, ¿no? De préstamos, de imitaciones, de concesiones que le hacemos a la arquitectura occidental para legitimar nuestra propia arquitectura, ¿no? Creo que en muchos aspectos todavía no hemos dado el gran salto, ¿no? De esa arquitectura importante que, tomando nota de las particularidades climáticas y la diversidad en el Perú, produzca edificios y dé respuestas, ¿no? Creo que la arquitectura costeña, con lo que producen, por ejemplo, lo que se ha hecho en el norte, ¿no? En Lambayeque, se ha hecho en Trujillo, en Piura, algo de la arquitectura en el sur también, en Tacna, en Hilo, algo en Arequipa, naturalmente. Estamos tomando conciencia de las particularidades del sitio y eso está generando, creo, respuestas muy interesantes, ¿no? De cómo incorporar las bondades climáticas en la costa particularmente, o más que en la selva, porque en la selva creo que no hemos hecho ningún intento decente de producir arquitectura de buen nivel, pero en la costa creo que sí hay ejemplos interesantes, sobre todo lo que hizo Jorge Burga en Tucumán, ¿no? O el museo que está en Tucumán, que no es de Jorge Burga, que es de otro arquitecto chiclayano, su nombre no lo recuerdo, es medio griego el apellido, pero también notable, ¿no? Como arquitectura local que incorpora los horcones, el adobe, el barro, la masividad de la arquitectura en las propuestas o en las respuestas que se hacen, ¿no? Creo que hay un campo muy interesante todavía por trabajar y para generar, ¿no? Arquitectura que tenga ese valor que deberíamos, ¿no? Creo que lo de la selva es una deuda inmensa, ¿no? De las escuelas de arquitectura.
Es increíble que no hayamos producido arquitectura para hacerlo. No sabemos ni cómo manejarnos, ¿no? Cuando se hizo el concurso de Ciudad Constitución, fue una notable apuesta de Alfredo Montañe, yo le leí a Alfredo Montañe, que no sé si ganó el concurso, y el otro arquitecto, ay, me he olvidado el apellido, pero que no tuvo trascendencia mayor, ¿no? Y lo más dramático, ya para cerrar un poco la entrevista, lo más dramático me parece la poca importancia que le asigna el Estado a la calidad de la arquitectura. En los concursos públicos, en las propuestas que hacemos cuando se convoca a licitaciones, la arquitectura está ausente. El menor costo, léase la pésima calidad, es lo que está en todos los proyectos. Y entonces lo que tenemos es esa arquitectura de pésima calidad. No estamos construyendo arquitectura importante, grandilocuente para el futuro, ¿no? Nos contentamos con hacer puentes de pésimo nivel, de baja calidad. En los presupuestos de que sacan a concurso el Estado, lo que prima es el menor costo, no la calidad, y eso es un atentado contra la cultura. Yo creo que ahí tenemos que hacer, y yo he estado hablando de eso en el Colegio de Arquitectos, que tenemos que cambiar eso y exigir que el tema de calidad esté incorporado, porque eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? En fin, se puede decir sobre eso muchísimo más, pero creo que tenemos un reto muy grande. Interacción, sí, hay una relación entre el pensamiento del diseñador, que tiene que ser generalmente un factor intuitivo. Esa es la parte en la que entra, desde mi punto de vista, el arte, ¿no? Después, cuando ya se hace el proyecto y se tiene ya el diseño concebido, por lo menos en una etapa esquemática, ya se pasa a una fase más técnica, donde ya el arte queda congelado y se desarrolla como un acto posible. El artista no tiene un compromiso con otras personas, tiene un compromiso con él mismo y con su tiempo de repente, pero un arquitecto tiene un compromiso con un cliente, con gente. Entonces no puede mantener el producto como una obra de arte permanentemente. Entonces, a medida que va teniendo una interrelación entre el encargo y el resultado, yo creo, ¿no? Por lo menos es lo que tratamos de hacer en la clase, que los procesos creativos tienen que ser intuitivos, tienen que ser abstractos. Entonces, ahí es donde nos conviene conocer y saber mucho de arte, y producirlo, por lo menos en la etapa inicial. El producto aparentemente parece también artístico, ¿no? Porque ha sido concebido de esa manera y tiene una serie de características similares, pero digamos, entrar y salir, hay bastantes etapas del proceso de diseñar, de hacer arquitectura, que se trabajan a la manera como puede trabajar un artista. Pero un arquitecto no es necesariamente un artista, es una mezcla de ingeniería, diseño, arte, ciencias y mucha cultura. ¿Apreciar arte ahora? Sí, claro. A pesar de que es difícil salirse de las influencias en una época como la de hoy, ¿no? Que estamos tan comunicados. El proceso de crear produce un resultado muy personal. A veces se deja de lado porque la influencia te domina, ¿no? Te dejas llevar por las imágenes y los resultados de los procesos del mundo, porque esa es la época de hoy. Se parece mucho a la época de la cultura internacional del movimiento moderno de los años 60, de los años 50,
donde se globaliza también la arquitectura moderna, ¿no? El pensamiento moderno de Brasilia, por ejemplo, se establece fuertemente en Sudamérica un enclave, una raíz moderna noreuropea, y sale Brasilia, ¿no? Con ese tamizado, con un toque latinoamericano, que después es rápidamente utilizado por México. México también le da un toque muy personal a su arquitectura. Y en el Perú, en los años 60, se trata un poco de trabajar algo que después se retoma en los años 80, ¿no? Con el posmodernismo. La posmodernidad también produce una serie de resultados locales. Y en el caso del Perú, el arte influenciado mucho por la presencia de Cislo como pintor, la presencia del urbanismo de Vargas Llosa cuando habla en sus novelas sobre la ciudad, la música criolla metida dentro del arte popular, digamos, que después deviene en esta cultura chicha. Sí, está el arte metido ahí, ¿no? O sea, tú pasas por Gamarra, el otro día tomé una foto de un edificio de 5 pisos o 6 pisos, que era toda una gran vitrina llena de colores. Es una forma de arte, ¿no? Es una expresión popular, bien local. En cuanto a las casas, a la vivienda, a las casas de playa, no hay mucho de qué hablar, pero hay varios arquitectos que están tocando el tema de la cultura nacional, la cultura del desierto, la cultura de determinado tipo de arquitectura enfocada a la cultura del adobe, y las huacas y todo eso, que también tienen una cierta expresión relacionada con el arte, ¿no? O sea, la gente habla de algo que no es necesariamente funcional para poder explicar su arquitectura. Entonces yo creo que ahí hay definitivamente una intervención artística. Yo creo que siempre ha habido una relación entre el arte y la arquitectura, o sea que la arquitectura siempre ha tratado de homenajear la belleza de los edificios, mostrando la cara de la sociedad. Ya se sabe que en épocas pasadas siempre el hombre ha tratado de impregnar como ornamentos o cierto tipo de adornos a los edificios, y es una manera de arte de expresar emociones. También se sabe que la finalidad del arte es estimular las sensaciones mediante todos los tipos de movimientos en los edificios, mobiliarios, etc. Y es una cosa que difiere también con la arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura trata de satisfacer una necesidad mediante la utilidad. Sabe que la arquitectura, una de sus finalidades es satisfacer las necesidades de las personas, y eso es una parte de lo que difiere con el arte, ¿no? Porque el arte busca no satisfacer las necesidades, sino satisfacer las emociones o las sensaciones que buscan las personas. Pero de cierto modo también el hombre ha tratado de que mediante la arquitectura se estimulen las emociones de las personas. Entonces es por eso que quizás no se puede decir que la arquitectura es un arte, pero sí que hay cierta relación con ella. Siempre lo va a haber, y siempre va a estar esa línea esa conexión entre ambas, ¿no? En cierto modo sí, porque como lo acabo de decir, la arquitectura que presentamos hoy es la cara de nuestra sociedad. Quizás no, en algunos edificios no se puede mostrar cierta belleza estética, y en otros sí, pero de todas maneras quizás no es como la arquitectura pasada, que con todos los ornamentos que tenía se podría decir que es arte, pero de cierto modo sé que la arquitectura contemporánea trata de estimular esas emociones, ¿no? Mediante esa arquitectura un poco sin ornamentos, no tan ornamental. Y bueno, el hombre siempre ha buscado eso, ¿no? Que quizás su edificio trata de hablar y expresar emociones o estimular las sensaciones de las personas mediante la arquitectura. Quizás no es como la arquitectura anterior, de antes, del pasado, pero se podría decir que sí existe algún tipo de de, 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 de,
ponemos ejemplos así modernos, o sea, contemporáneos, podríamos, si hablamos de Longhi, por ejemplo, él trata de buscar mediante su plasticidad estética que su edificio no simplemente sea un edificio donde las personas vivan, sino que sea una escultura. Se puede ver todos sus proyectos o sus edificios, siempre trata de mantener esa línea de estética. Quizás también podríamos, no sé, tomar ejemplos como Juan Carlos Doblado, que quizás su arquitectura no es tan fundamental, pero el hecho de tener esos juegos de volúmenes octagonales siempre tiende a crear ese tipo de ritmo estético y visualmente armonioso, ¿no? O sea, depende de cómo lo quiera ver cada uno. El arquitecto lo que busca es crear un balance entre la estética y la funcionalidad del edificio y el proyecto que va a plantear. El arte en la arquitectura, el arte en la arquitectura participa, por ejemplo, en las sensaciones, lo que transmite el edificio. Por ejemplo, si el usuario entra a una habitación muy amplia, una habitación alta, lo que transmite ese espacio es una sensación de grandeza. Si entra a una habitación iluminada por luz natural, lo que transmite es tranquilidad. Yo creo que esa es la parte estética y en lo que entra el arte en la arquitectura. Yo creo que sí. Lo que hay en el Perú es un intento de llegar a ese balance que mencionaba antes. Pero el principal limitante es el presupuesto, es el dinero. Ahora, por ejemplo, vemos a las inmobiliarias que más lo que hacen a los arquitectos es limitarlo. Se centran más que todo en la funcionalidad, en crear espacios reducidos, minimizar el costo y maximizar las ganancias. Eso es lo que crea un factor limitante al arquitecto. Sin embargo, ahora hay arquitectos que logran superponerse a esas limitantes y con el mínimo presupuesto buscan crear, aunque sea, una expresión artística en lo que se puede. Yo creo que sí existe una interacción entre arte y arquitectura. Para comenzar, creo que el arte es esa manera en que la gente intenta expresarse. Cualquier tipo de persona, no necesariamente alguien especializado en eso. Intenta expresar algo, demostrar algo o hacer sentir algo a la persona que lo vea. Y de la misma manera, la arquitectura consiste en eso, en hacernos sentir cómodos. El arte y la arquitectura en realidad guardan una relación estrecha, ya que nosotros al hacer arquitectura no simplemente lo hacemos con el fin de que la gente pueda vivir en ella y punto. O sea, no podemos enclaustrar a la gente en una vivienda, tenemos que hacer que la gente se sienta diferente, cómoda, tanto fuera de su casa como dentro de ella. Y no solamente estamos hablando de arquitectura cuando hablamos de hacer casas, estamos hablando de poder hacer urbanismo y tal vez que la gente se sienta cómoda también en el entorno en el que vive, en el que trabaja, en donde se recrea, o tal vez la manera en que llegue a sus casas. Sí se puede apreciar en el Perú actual la relación entre arte y arquitectura, no necesariamente en los grandes edificios o en casas diseñadas y decoradas perfectamente, también se puede apreciar en cualquier vivienda que haya sido creada por un albañil, diseñada por el propio dueño, porque esa persona lo diseñó con la intención de hacernos sentir algo o sentirse cómoda ella misma. No necesariamente el arte está hecho por un artista, o bueno, no el artista necesariamente es una persona especializada, el artista es cualquier persona que intenta manifestarnos algo. Por ejemplo, en el edificio en que estamos en la Facultad de Arquitectura, y la verdad que me parece una joya emblemática de la arquitectura moderna. Es bastante bonito y no solamente eso, hace sentir a la gente que está dentro que realmente viene a cumplir una función específica. No parece un edificio de oficinas, no parece una vivienda, es tal cual. Y también los espacios libres que tiene transmiten eso, que uno sale
de cada aula o de cada taller y se siente libre, tranquilo, no se siente oprimido como si estuviera en una caja de concreto. Existe una relación entre arte y arquitectura, ya que se retroalimentan. Desde el principio de la historia, como sabemos, habían propiedades tipo Vitruvio y esas cosas, y actualmente, por ejemplo, Sislo es un ejemplo que es arquitecto y artista, ya que hace de manera exitosa las composiciones en sus obras. Pero no masificado, porque en la actualidad el boom inmobiliario ha hecho que se genere mucha producción de construcciones económicas, pero no han llegado a la parte artística y menos de composición. Sí se puede apreciar, por ejemplo, en la arquitectura cultural tenemos el ejemplo de el Museo Tumbas Reales en Chiclayo, y en algo más moderno podríamos mencionar la zona de Colpac en Lima, que tiene edificios icono artísticos, por decirlo así, y otro arquitecto que podría mencionarse sería Longhi, que hace edificios únicos a su propio estilo.